Hoy vas a aprender el por qué tienes tal ansiedad por el dulce, cómo poder revertir la situación y por qué de verdad esto te suele ocurrir, en muy simples pasos. Mi nombre es Juanma Quiñones, soy un nutricionista experto en mujeres, en pérdida de grasa corporal y recomposición, y aparte una mejora también en cuanto a hábitos saludables para toda una vida. Y esto es uno de los temas más usuales que me encuentro o que normalmente suelo contestar a nivel de dudas. ¿Por qué suele ocurrir esto? ¿Cuáles son los pasos para poder revertir la situación en el mismo momento que ocurra? Bien, pues vais a ver que la explicación evidentemente es muy sencilla y suele ocurrir por varios factores que seguramente muchos de los que comente por aquí vas a ver que reúnas y expliquen el por qué te suele ocurrir más frecuentemente. Directamente, muchas veces queremos evitarlo por fuerza de voluntad, pero tenemos que recordar que somos personas, no somos máquinas, no somos robots. Tenemos esos especies de altos y bajos que realmente tenemos que saber hilar lo mejor fino o lo mejor posible, pero dentro de todo ello somos humanos y el que sepa más, el que sepa menos, puede tener esos bajones. Incluso yo también los puedo llevar a tener. ¿Qué es la diferencia o cuál puede ser la diferencia de cómo lo sobrelleves tú a cómo lo sobrelleve yo? Pues evidentemente el hábito y tener el conocimiento para poder llevarlo a cabo lo mejor posible. Pero como comento, también soy humano y también puedo tener el día de decir, oye, mira, sé que esto no es tan saludable, no pasa nada, pero hoy me apetece comerme esto. Lo más importante es tener el conocimiento, de saber cómo actuar en esos momentos y cuál sería la mejor forma para intentar hacer el menor daño posible. Tener en cuenta que la ansiedad al final por el dulce no es gula, no es una adicción al azúcar, que hay mucha gente que puede llegar a tenerla, pero no es lo más usual, no es lo más habitual. Y aquí muchas veces me encuentro de personas de, no, si yo no soy de comer dulce, pero es que el cuerpo ahora me pide dulce. No es que tampoco estés haciendo las cosas mal, no es tu edad, no es tu persona, no es tu genética. Al final es algo muy breve y sobre todo también directo. Dentro de todo esto, una de las explicaciones más simples que os podría dar de por qué pueden ser las causas que os lleven a tener esa ansiedad por el dulce, primero puede ser porque comas poco durante el día. Es decir, una alimentación pobre en cantidades, en calorías, en alimentos, desayunos, por ejemplo, muy ligeros o inexistentes, comidas sin suficientemente proteína y sobre todo carbohidrato, que es lo que más también me suelo encontrar, dietas y alimentaciones muy pobres en carbohidrato, por el miedo a pensar de que engordan más que otro tipo de nutrientes. Y nada más lejos de la realidad. 1 gramo de carbohidrato son 4 calorías, pero es que 1 gramo de proteína también son 4 calorías. Y 1 gramo de grasa saludable son 9 calorías. Entonces, aquí os quito el mito de que el carbohidrato va a engordar más, por lo cual no tengáis miedo en introducir carbohidrato en cada una de las comidas que hagáis en vuestro día. ¿Y qué ocurre? Si como poco tengo energía baja y eso significa que el cerebro te va a pedir azúcar, ni más ni menos. Otra de las opciones pueden ser muy habituales por estrés. A mayor estrés tengo el cortisol mucho más alto. Si ocurre esto, el cuerpo va a buscar un placer inmediato. ¿Dónde lo tengo? En el dulce. ¿Dónde lo tengo? En abrir el armario de la cocina y empezar a comer. Por lo cual, al final también si voy acumulando ansiedad durante el día, eso me lleve a que quizás no pueda decir que no al dulce. Entonces, el estrés es un factor que no solemos tener en cuenta y suele ser de los más habituales. Otra opción puede ser tener prohibiciones y mentalidad de o todo o nada. O me cuido y lo hago todo perfecto, o directamente si no lo hago bien, pues no lo hago y ya está. De perdidos al río, ¿no? Como se suele decir. Como hoy no lo hago bien, pues ya está. Pues el día lo mantengo así y ya mañana será otro día. Error. No puede ser o no puede haber una mentalidad del todo o nada.
Tener en cuenta que cuanto más intentas evitarlo, más lo deseas. Por ejemplo, si a mí me encanta, aunque no sea, bueno, voy a poner el ejemplo del dulce. Si a mí me encanta, por ejemplo, la tarta de queso, puede haber una tarta de queso que sea más saludable porque lo haya hecho con un queso más light, más desgrasado, aunque evidentemente ahí no va a estar la gracia de la tarta de queso, porque suele salir más rica, evidentemente, con grasas o con quesos más grasos, ¿no? Pero imaginémonos que me encanta la tarta de queso. Pero ahora, como me estoy empezando a hacer dieta, la anulo de ese abanico de alimentos que suelo comer durante la semana. Y no porque me coma cada día un trozo de tarta de queso, sino porque muy de vez en cuando me apetece, me quiero comer una tarta de queso. ¿Y qué ocurre? Que ahora, como voy a empezar a hacer dieta con Juanma, ya no voy a comerla. No voy a comerla porque no quiero. Yo, por un lado, claro, yo no te la voy a poner en una alimentación del día a día, pero evidentemente, claro que te la puedes comer cuando te apetezca. Pero tú, por tu mentalidad del todo o nada, decides no comerla. ¿Qué va a ocurrir? Que es algo que te encanta, que te gusta tanto y que lo deseas, que puedes decir un día que no, otro día que no, otro día que no, pero llegará el momento que no podrás decir que no. ¿Qué va a ocurrir? Eso te va a llevar a una ansiedad superior a que el día que comas ese alimento te pongas hasta arriba. Y eso va a desencadenar en un día, otro día, otro día, otro día. Y no solamente con la tarta de queso, sino con cualquier alimento que de verdad te guste o te encante, o incluso bebida, y que una vez por todas digas que no, de forma aniquiladora, y eso va a llegar el momento que durante el tiempo no lo vas a poder sostener. Por eso hay mucha gente, por ejemplo, que se quita los carbohidratos, por ejemplo, se quita el pan por las noches, es un alimento que le encanta, que lo desea, no sé el por qué lo quitan, porque de verdad tú puedes comer pan por las noches sin ningún tipo de problema, con una dieta bien estructurada. Y claro, llega el momento que ya no pueden decir que no, no pueden decir, venga, voy a seguir sin comer pan. No, porque es un alimento que te gusta tanto, que llegará el día que tanto lo desees que lo comerás y dices, es que mira, que me quite lo bailado, que yo sigo comiendo pan porque es algo que me encanta. Bueno, pues con eso, como con cualquier alimento o con cualquier bebida. Por lo cual, la mentalidad o prohibiciones del todo o nada es algo que también te va a lastrar a que tengas más ansiedad, sobre todo por el dulce. Otro motivo, bajones por glucosa y sobre todo por una mala estructura de comidas. Lo más normal que si estás con un dietista o nutricionista y te hace las cosas bien, lo más normal es que no tengas una mala estructura. Pero evidentemente eso afecta a que haya mucho más antojos. Si tengo más deficiencias por la alimentación, voy a tener más antojos de ese dulce. Y ahora me explicaréis, oye Juanma, ¿por qué no me puedes comentar cómo puedo llegar a revertir esta situación de, no sé, algunos pasos accionables para que yo a partir de ahora pueda empezar a llevarlos a cabo cuando me dé esa ansiedad por el dulce? Y lo he resumido todo en 7 pasos. El primero de todos sería que tu desayuno, y prácticamente te diría que todas las comidas que hagas durante tu día, tengan sus proteínas, sus grasas y sus carbohidratos. Lo hemos comentado antes, pero el carbohidrato es igual de esencial. Cada nutriente tiene un efecto en tu cuerpo, por lo cual que cada comida esté compuesta por esos 3 principales macronutrientes: proteínas, grasas y carbohidratos. Segundo punto sería comer cada 3 a 5 horas. Tampoco tenemos que ir como un reloj, tampoco es la idea. Pero si sueles tender a tener ese tipo de ansiedad y tienes un día a día bastante estresante, no te recomiendo hacer pocas comidas. Haz entre 4 o 5 comidas y repártelas entre 3 a 5 horas cada una de esas comidas. Por lo cual, de esa forma, vamos a llegar mucho mejor a cada comida. Vas a llegar con hambre a cada comida, que es lo que tienes que tener, ni más ni menos, pero sin ningún tipo de ansiedad. El tercer punto, y sobre todo muy importante, es que la proteína es muy saciante, por lo cual mete una buena cantidad de proteína en cada una de las comidas que hagas. Carne, pescado, huevos, incluso proteína en polvo, van a ser fuentes muy buenas a nivel proteicas para que haya una saciedad mucho mayor. Y además de todo eso, si nos basamos en el suplemento en polvo de la proteína en polvo puede ser, en su defecto,
leche, puede ser vegana, puede ser de ternera, puede ser también de arroz. Hay muchos tipos de proteína, o por ejemplo también de guisante, que está dentro de esas veganas, que son de sabores dulces, hay un montón de sabores, y estamos metiendo un tipo de proteína que nos podemos meter en modo batido o incluso mezclado con un yogur, van a aportar dulzor y van a aportar también proteína y saciedad, por lo cual matamos muchos pájaros de un tiro metiendo proteínas. El cuarto punto sería no prohibir los dulces en el largo de la semana. ¿Por qué digo esto? Porque tendríamos que intentar incluirlos con lógica. Si me da ansiedad del dulce, oye, voy a meter durante la semana, algún día que esté en mis horas bajas, algún dulce para que mi cerebro no lo tenga como olvidado y sepa que de vez en cuando lo voy metiendo. No te estoy diciendo que metas dulce, no es un consejo, evidentemente. Pero lo que quiero que tengas en cuenta es que no pasa nada si de vez en cuando metemos alguno. Y con esto te puedo también poner el ejemplo del alcohol. El alcohol no aporta absolutamente nada a nivel saludable. Lo único que nos va a aportar es placer porque nos guste, por socialización, porque dé lugar y porque todo sin exceso, todo va a tener cabida. Por eso siempre hablo de la regla del 70-30, que el 70% de los alimentos y bebidas que ingiera durante la semana sean lo más saludables posibles y luego tengo ese otro 30% para disfrutar y meter quizás esos alimentos o bebidas no tan saludables. Quinto punto sería subir las calorías si estás comiendo demasiado poco. Quizás el problema sea ese, comes demasiado poco para lo que tu cuerpo gasta y hay que subir esos alimentos de tu día a día, subir esos carbohidratos, subir un poquito más la proteína para que sea mucho más saciante y tengamos una diferencia al final del día calórica un poquito mayor. Por lo cual eso también podría ser una gran solución. Siempre y cuando identifiquemos que no es un hambre emocional el que tienes, sino más bien un hambre real. Claro está. Sexto punto sería reducir el estrés lo más rápido posible con respiraciones. Yo no he llegado a ese punto, pero siempre antes de comer poder hacer respiraciones o algo muy bueno es el agua. Beberte 1 o 2 vasos de agua antes de cada comida para coger con menor ansiedad siempre esa comida. Incluso muchas veces no es que tengamos ansiedad, no es que tengamos ansiedad por comer o por el dulce, es porque quizás muchas veces estamos también deshidratados. Por lo cual, el beber agua puede hacer que nos calme esa ansiedad que tengamos por ese alimento o esa comida. Y por último sería hacer cenas saciantes para poder evitar esos, picos de deseo o picoteos nocturnos por la noche. Muchas veces ocurre que acabo de cenar, me quedo un rato viendo la tele, me da ansiedad por comer algo más o me levanto incluso por las noches a comer. Eso hay que intentar evitarlo, por lo cual hacer una cena mucho más saciante puede ayudar. Incluso, como consejo extra, hacer una especie de recena que sea dulce. En vez de comerme el postre cuando acabo de cenar, puedo cenar pronto y instantes antes de que me vaya, por ejemplo, a dormir, haré esa recena. ¿Qué ocurre cuando al final regulas la estructura de tu alimentación, de tu comida? Primero, que vas a reducir drásticamente el antojo que tenías en tu día a día. Segundo, que te vas a sentir con más energía. Es normal. Tenemos más ingesta calórica, va a haber mucha más energía. Tercero, que vas a dormir mejor. A la vista está. Y cuarto, que vas a perder grasa sin tener ningún tipo de ansiedad y encima disfrutando de tu día a día. Por lo cual, para mí es uno de los factores más importantes, más interesantes. Recuerda que no tienes un problema, recuerda que sobre todo tienes un cuerpo que te está pidiendo un equilibrio y una estructura y es lo que tienes que darle. Y por eso quiero invitarte a que te suscribas, a que me sigas en Instagram en Juanma_Quiñones, donde te doy consejos a diario de cómo poder conseguir esa mejora en todos los sentidos a nivel corporal y a nivel de salud de una vez por todas, que no vuelvas con efectos rebotes y que de verdad aprendas a comer. Así que si no estás suscrito, suscríbete, déjate un like si te ha gustado y nos vemos en siguientes vídeos. Así que ya sabéis, si de verdad lo queréis, ayer ya era tarde.